en los próximos minutos vamos a introducirnos en el mundo de la célula. Y este es un tema muy importante porque vamos a poder entender por qué existen células que son tan diferentes unas de otras. Por ejemplo, acá tenemos un esquema de células epiteliales, por ejemplo, las que podemos encontrar en el intestino delgado. Estas células muy poco se parecen a las neuronas, como tenemos acá en celeste, que tienen dendritas, que tienen axones, ¿sí? Estas son parte de las estructuras de una célula neuronal que necesita conectarse desde la cabeza hasta los pies para poder llevar un estímulo y hacer que una pierna se mueva. Muy diferente es de una célula como la que tenemos acá en naranja, una célula muscular, que tiene que contraerse para que el músculo pueda ejercer la función de movimiento. Y muy diferente también de lo que son, por ejemplo, las bacterias. En este dibujo muy poco representativo en realidad de las formas de las bacterias, pero me muestra que las bacterias como células son más pequeñitas, que tienen formas muy diferentes de los otros tipos celulares. Entonces, las células son diferentes y queremos meternos un poco en este mundo para poder entender por qué y para qué me sirve esta diferencia. En otros videos estuvimos hablando un poco de organismos. Y organismo surge del término de la organización jerárquica de los seres vivos. ¿Qué quiere decir? Que hay sistemas de seres vivos muy complejos que están formados, ¿se acuerdan?, por sistemas de órganos, los órganos, y que cada órgano a su vez está formado por células. Y las células a su vez tienen en el interior varias moléculas y sistemas atómicos, y así fuimos viendo en la organización jerárquica de seres vivos. Acá nos vamos a detener en lo siguiente, en una aclaración muy importante. Existen algunos organismos o algunos seres vivos que se conocen como organismos unicelulares. Unicelulares. ¿Qué quiere decir unicelulares? Que están compuestos por una sola célula. ¿Qué tipo de organismos unicelulares conocen? Las bacterias, el más claro de todos los ejemplos, ¿sí? Estas bacterias tienen capacidades como organismos muy complejos, pero sin embargo están formadas por una sola célula. Cada uno de estos individuos es un organismo unicelular. Y existen otros organismos mucho más complejos que se conocen como pluricelulares. Y estos organismos pluricelulares, como las plantas, como los animales, tienen capacidad, vamos a poner mayor a una, pero digo, solo como un método estimativo, en el ser humano adulto se habla de 10 a la 14 células, que sería el equivalente a hablar de 100 trillones de células. Esta cantidad de células hace que el ser humano sea tan complejo frente a un organismo unicelular como sería una bacteria. Entonces, eso sería una forma de clasificar organismos. A mí me gustaría ahora entrar un poquito más en detalle acerca de lo que sería la célula en sí. Entonces, para hablar de células, muy importante que hablemos de tres cosas. Vamos a hablar sobre los diferentes tipos celulares, algo mencionamos al principio, porque tenemos diferentes especies o tipos de células. Vamos a hablar de las funciones que tienen las células, lo represento como si fuera algo matemático, y vamos a hablar también sobre cómo se clasifican. Una vez que tengamos esto comprendido, va a ser mucho más fácil entrar en la estructura en sí. Entonces, respecto de los tipos celulares, si volvemos a los esquemas de arriba, vamos a poder entender que una célula neuronal como esta necesita tener estructuras como la que les mencioné, el axón, que es este fragmento de aquí de la célula, que es lo que une el cuerpo de una neurona en el cerebro con el cuerpo de otra neurona en, por ejemplo, una pierna. Entonces eso hace que el estímulo que llega en el cerebro pueda mandar la información hacia la pierna para poder moverse a través de la médula espinal. Entonces esto
que es muy característico de las neuronas, de algunas de las neuronas, no se ve, por ejemplo, en un tracto intestinal, donde la función tiene que ser poder absorber los nutrientes que pasan a través del intestino para ser absorbido y llegar luego a la circulación. Acá estarían los vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces, cada una de las células adopta una forma para poder acomodarse a la función. Vamos entonces de nuevo hacia abajo y vamos a ver que entonces ya mencionamos los tipos celulares y que ahora es importante seguir hablando sobre el tema de las funciones. Las células como funciones, y los vas a encontrar en muchos de los textos, te diría que tienen tres funciones. La función de nutrición, la función de relación o vínculo y la función de reproducción o de dividirse. Vamos a ir un poquito en cada uno de ellos a verlos en detalle. Cuando hablamos de nutrición, lo que estamos diciendo es que la célula tiene que ser capaz de poder incorporar nutrientes y obtener energía. La obtención de energía en la célula es a través de una cadena respiratoria que ocurre dentro de la célula, y esto lo vamos a ver específicamente en varios videos. La energía es necesaria, proviene de alimentos que la célula consume. ¿Qué alimentos? Y a veces es la glucosa, a veces son otro tipo de moléculas que generan energía, y la energía en la célula se genera a través de la síntesis de moléculas energéticas que las conocemos como el ATP. Más adelante vamos a ir hablando mucho más de esto, pero el concepto que nos tiene que quedar ahora es que la célula tiene que cumplir la función de la nutrición. También tiene que cumplir como función la de la relación o el vínculo. Las células por lo general no funcionan por separado, tiene que haber estímulos entre ellas. Estímulos entre ellas o estímulos de la célula con el medio ambiente. Y para que eso ocurra, las células en la membrana que la rodea tiene muchas proteínas que generan como sensores. Entonces, para que una célula funcione bien, tiene que existir la función de relación. Y por último, hablemos de la función de la reproducción. Muy importante el proceso conocido como mitosis o como la meiosis, que son formas en que la célula puede dividir su material genético y generar otras células hijas. Muy importante para desarrollar los órganos, para crecer, para formar desde un feto hasta un adulto maduro. Muy importante para muchas de las funciones de muchos órganos que incluso en la adultez siguen reproduciendo sus células. Entonces, entendiendo que las células cumplen por lo menos tres funciones, y hay varias más que muchas veces no están nombradas en los textos, podemos entender ahora que existe un sistema de clasificación. Se clasifican. Y el sistema de clasificación, vamos a traerlo acá y vamos a tildarlo. La clasificación de las células en general la vamos a encontrar así. Las células las vamos a clasificar en dos sistemas. En las células eucariotas y las células procariotas. Vamos a empezar por lo más sencillo a lo más complejo. Las células procariotas, el más claro ejemplo son las bacterias. Y en las células eucariotas, ahí vamos a encontrar muchas más. Tenemos las de los animales, vamos a anotar como esto, animales, las plantas, los hongos, también tenemos los protozoos, ¿sí? Todo el resto de las células que conocemos, aparte de las bacterias, pertenecen al grupo de células eucariotas. ¿Y cuál es la principal diferencia entre las eucariotas y las células procariotas? En que, de qué manera guardan
su información genética. ¿Qué quiere decir? Que las células eucariotas contienen un núcleo dentro de las células. Ese núcleo es el que contiene la información genética o el ADN. En cambio, las procariotas, si bien sí tienen información, sí tienen ADN, por supuesto, no tienen núcleo o no tienen una membrana nuclear que lo rodee, no tienen un núcleo específicamente. Bien, entendiendo entonces ahora, a modo de resumen, que las células existen en diferentes tipos y formas y tamaños y que cumplen diferentes funciones, vamos a entender que podemos clasificarlas en diferentes tipos. Entonces, en los próximos videos vamos a poder entender la estructura de las células eucariotas, vamos a poder entender la estructura de una célula procariota y ya vamos a saber de qué estamos hablando. Nos vemos en los siguientes.